Hola tribu, ¿cómo está? Mi nombre es Salvador y hoy sentía el compartir y hacer un video acerca de algo que me ha dejado pensando muchísimo tiempo respecto a nuestra percepción del Señor en ciertos tiempos de nuestra vida. Recuerdo cuando en el hospital yo leí un libro de una vida con propósito y marcaba que para nosotros conocer el propósito que Dios nos ha dado, una llave es darle al Señor lo que Él nos depositó como don o talentos. Y siempre había hecho videos, pero nunca había hecho un video para el Señor. Lo intenté por mucho tiempo, pero todo se enfocaba en el hacer y hacer, en tener toda la producción muy buena, las visitas, los números. Pero hoy día solo quiero compartir una experiencia, que es lo importante. Lo más importante es el contenido y la intención. Así que parto hace unos días, estaba teniendo una conversación con un amigo a raíz de una situación incómoda que se dio. Ya que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando alguien no me contesta y a mí me urge y es algo importante y necesito la atención de esa persona y no está, yo me comienzo a sentir muy mal y siento que de parte de esa persona hay una indiferencia o hay poco valor a lo que yo necesito. Entonces, hablando con esta persona me decía que de alguna forma se sentía que yo estaba exigiendo y tenía sentido, ya que eh, me fui un poco al pasado y vi cómo cuando yo necesitaba atención o tenía algún problema, yo no tenía en ese entonces el refugio o la confianza de mis padres a quien yo acudí. Y esto generó que muchos años yo estuviera solo afrontando mis situaciones y mis problemas. A lo que cuando llegué a Cristo ocasionó que cuando yo tuviera algún problema grave o cometiera yo un error, mi boca se quedaba callada y no iba y expresaba esto, ya que yo nunca tuve la costumbre ni la necesidad de hacerlo con nadie. Así que cuando cometía un error, mi subconsciente me decía, lo que te está pasando o lo que te va a pasar de mal es producto de tu culpa, de tus malas decisiones, de tus errores. Y eso simplemente me hacía sentir mal conmigo mismo. Yo sentía que Dios estaba muy mal conmigo, estaba decepcionado y que no podía hacer nada para enmendar el error, que no podía cambiar el pasado, no podía regresar al tiempo y lo hecho está y nunca iba a ser igual de la misma forma. Y al, al encontrar esto tan en la superficie, comencé a llorar y llorar y llorar, porque me di cuenta que en vez de en vez de ir y acudir, me escondía por temor. Y es interesante ver el tiempo que nosotros nos tomamos para ser sinceros con nosotros mismos y reconocer lo que necesitamos. Muchas veces necesitamos consuelo, necesitamos perdón, necesitamos amor y a veces es difícil admitirlo porque nos han rechazado tanto y vemos las actitudes de personas que no saben amar el desprecio y pensamos que nosotros no necesitamos ir a mendigar amor. Pero cuando en ese
minuto en ese espacio de completa sinceridad y el corazón muestra lo que hay. Ese es en ese instante en el que, mostrándote débil y roto y necesitado por Dios, tú te das cuenta que lo que tú buscas y lo que necesitas y lo que tanto has anhelado está en Cristo. Y por eso lloraba. No lo entendía en ese momento, pero estaba anhelando sentirme amado y lleno y aceptado por Dios, y sabía que Él era el único que podía darme lo que necesitaba. Y me sentía en sí arrepentido por no haberlo buscado tanto antes, por no haber cortado y acortado ese sufrimiento desde un principio al simple hecho de ir y expresarle cómo me sentía. Y en ese momento Dios me llevó a mi pasado, a todas esas partes oscuras donde Él se mostraba, en esas situaciones en las que yo me sentía traicionado, abandonado, solo, rechazado. En ese tiempo yo tenía una percepción en la que yo merecía lo que estaba pasando por mis errores o por algún simple hecho de la vida. Tenía que aceptarlo. Pero Dios se mostraba, me hizo verlo, que Él estaba consolándome y Él sentía lo que yo sentía. Y Él estaba aparte orgulloso de verme siendo tan fuerte, ya que Él me hacía fuerte para soportar, para seguir adelante, y Él era el que me iba ayudando de poco a poco, y al final la situación se daba vuelta y era gracias a Él. Y eso lo puedo ver ahora con claridad. Y cuando Dios me mostraba esto, yo entendía que Él estaba totalmente a favor, estaba conmigo, no estaba en contra, Él estaba conmigo, a favor. Y el entender esto simplemente me hizo dejar a un lado toda la teología, la sabiduría, el conocimiento, los dones, que son muy buenos y tienen su lugar y su importancia en el ministerio y en la vida de un cristiano. Pero en ese momento lo único que yo necesitaba y lo único que me llenaba era sentir su abrazo y sentir que ese Dios del que tanto hablo y del que tanto conozco lo necesitaba aquí conmigo, lo necesitaba cerca. Y eso me ha hecho reflexionar y pensar, esto es mucho más sencillo, esto es mucho más simple de lo que muchos imaginan. Esto es algo del corazón y Cristo en la palabra está persiguiendo nuestro corazón y queriendo que nos rindamos y que hablemos, confesemos lo que sentimos para poder ser libres de toda mentira, de toda culpa, de toda vergüenza, de toda soledad, de todo rechazo, porque Él nos ama, Él nos acepta, Él nos desea, Él nos persigue, Él está constantemente persiguiéndonos todo el tiempo, diciéndonos que nos ama. Y eso, amigos, es lo que nos da vida y nos hace sonreír y nos hace vivir
nos hace tener esperanza, nos hace alegrarnos, tener gozo y verle todo el lado bueno a las cosas y confiar que en toda situación adversa Él está para nosotros y con nosotros y que no hay nada que su amor pueda resistirse a su amor. No hay nada que su amor no pueda lograr, no pueda cumplir o no pueda hacer de nuevo. Así que espero que haya bendecido este video a alguien, así como en ese momento yo me sentía. Es lo único, ya que Dios te ama y Dios desea que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra estructura, de verlo y caminar con Él y simplemente rendirnos y abrir los brazos o bajar la cabeza y decir: Padre, necesito amor, necesito sentirme amado, aceptado, consolado, te necesito. Y Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí. Quiero dar las gracias antes de terminar por la gente que se tomó el tiempo de ver el video hasta el final. Y yo en el nombre de Jesús te bendigo y yo declaro que toda soledad, rechazo, culpa, vergüenza es quebrada en el nombre de Jesús y que ese corazón se hace sensible a su palabra, a sus manos y a su vista y pueda ser transformado en un corazón sensible por Él, por su amor. Amén. Hasta luego.